Un invitado para un tema muy interesante el día de hoy. Es verdad, el día de hoy nos acompaña el doctor Clever Ollague, que es director incluso de la cirugía dermatológica, si no me equivoco, del departamento de la clínica dermatológica. Pero vamos a tratar, el tema del día de hoy es acerca de los uñeros. Para muchos, el uñero dicen, no, me lo corto, me corté la uña. Y no pasa nada. No pasa nada. Cuéntenos un poco más del uñero y los problemas que puede causar. Muy buenos días, María Gracia, le agradezco muchísimo por la invitación. Los uñeros es una patología muy frecuente en la uña de los pies y podríamos decir que es el segundo motivo de consulta en la clínica dermatológica Ollague después de la infección por los hongos. Bueno, y la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué se producen estos uñeros? ¿Qué los causa? Bien, el uñero es un crecimiento alterado de la uña en el cual por un trauma, un corte inadecuado, un calzado inadecuado, genera que una pequeña parte de la uña se incruste en la parte lateral, provocando un proceso inflamatorio, el cual genera una puerta de entrada para bacterias que si no es tratado a tiempo, forma un tejido de granulación, el cual es muy doloroso, incómodo, que no nos permite calzar, ahora, incluso hasta deambular. Ahora, doctor, una consulta, o sea, por lo general estamos acostumbrados a hablar del uñero en los pies, ¿no? Que de pronto mucha gente por ahí se alarma un poco, el uñero. ¿Cómo evitarlo? Porque en realidad es algo que le puede pasar a cualquiera, ¿no? A veces que te corten mal, que te hagan mal. ¿Qué no hacer? ¿O qué no hacer en este caso para no padecer de este problema? Bien, la pregunta es importantísima. En primer lugar, nosotros siempre recomendamos a nuestros pacientes no manipular, cuando tenemos la sospecha de un uñero, no manipular el área. Y a un especialista, ya sea un podólogo profesional o al dermatólogo, el cual le va a indicar, le va a dar todas las recomendaciones del calzado que tiene que ser usado y de cómo cortar la uña. ¿Puede salir uñeros en las manos también? Puede, existen uñeros en las manos. Es más frecuente. Por el corte inadecuado. Por el corte inadecuado, o sea, genera un mal hecho. Un mal hecho genera una reacción inflamatoria y ahí es el crecimiento de la piel y la uña puede incrustarse y provocar la reacción inflamatoria que habíamos comentado. Doctor, es más frecuente en los deportistas, y me refiero a los deportistas del uñero, porque el calzado es un zapato de caucho normalmente. O más apretado también. O es más apretado, más ajustado, o de hecho el hecho de correr de alto impacto podría causarles a ellos frecuentemente un uñero. Generalmente es una patología que afecta más a los jóvenes e incluso a las mujeres por cuestiones de calzado. Calzados muy apretados en la punta, generalmente los deportistas, como usted bien lo ha mencionado, y las mujeres que usan tacos con punta muy estrecha, generalmente son las personas que más se ven afectadas con este problema. Entonces nosotros hacemos la recomendación al paciente de cambiar el tipo del calzado y damos otro tipo de recomendación como el corte adecuado de la uña. Ahora, doctor, ¿cuáles las consecuencias que puede causar un uñero? Porque por lo general, si lo vemos muy superficialmente como que, tengo un uñero, eso se puede agravar si no es tratado a tiempo también. Sí, se puede agravar. Y nosotros en la clínica dermatológica Ollague tenemos un protocolo para nuestros pacientes. El paciente nosotros lo sometemos a una historia clínica completa en el cual investigamos enfermedades subyacentes. Por ejemplo, el paciente diabético. El paciente diabético es de suma importancia nosotros tener en cuenta porque es un paciente de alto riesgo de cualquier procedimiento quirúrgico, ya sea porque él tiene mala cicatrización, la circulación ya es afectada y más aún en los miembros inferiores donde nosotros no tenemos una buena respuesta a los tratamientos. Después de eso nosotros vamos a observar un examen físico bien detallado en el cual vamos a identificar el tipo de uñero, porque no todos los uñeros son iguales, existen grados de severidad y cada uno corresponde a un tratamiento diferente. Una última pregunta, doctor. Cuando ya descubrimos que tenemos un uñero y obviamente lo hemos tratado, queremos evitar a futuro que vuelva a pasar. Hay que hacer permanentemente un pedicure, por ejemplo, hay que saber qué tipo de instrumentos utilizar, dónde no nos deben tocar, como para la conclusión, como para que la gente sepa. Sí, la recomendación que nosotros siempre le hacemos al paciente es, en primer lugar, no manipular el área. En segundo lugar, usar un calzado adecuado. Y en tercer lugar, nunca, bajo ningún concepto, arrancar la uña. Que generalmente aquí en nuestro país se acostumbra a arrancar la uña pensando que con ese tratamiento nosotros iríamos a solucionar el problema. Grave error, porque lo único que vamos a causar es empeorar la situación que ya la teníamos. Ahora, y se puede volver a hacer, porque si no te acostumbras a llegar un protocolo, como lo dices, para poder tratar tu uña, el uñero pues va a ser reiteradamente más frecuente, ¿no?
Bien, recurrente. dependiendo del caso, como lo he explicado anteriormente, si es leve, basta con tratamientos tópicos, antiinflamatorios, calor local y un calzado adecuado para solucionar el problema. En casos un poco más graves, moderados a graves, el tratamiento quirúrgico es mandatorio y existen varias técnicas quirúrgicas que nos permiten solucionar el problema. Nosotros necesitamos retirar esa pequeña parte de la uña alterada y fenolizar mediante una sustancia corrosiva esa pequeña parte de la matriz para que la uña no crezca otra vez de forma alterada y nosotros poder solucionar el problema. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que yo creo que los Muchas pies gracias. siempre suelen ser el último lugar del cuerpo. Y que te fijas. Que te fijas, que le das cariño, que le das cuidado. Entonces, estas son las cosas que uno debería evitar. Y evitemos tocar y manipular cuando son niños quienes tienen el uñero, porque las mamás siempre creemos que podemos solucionar Pueden todo. cortarle nomás. Doctor, Así es. muchas gracias por habernos Muchas gracias a acompañado. usted.